Comenzamos un nuevo filandón, esta vez dedicado a la situación económica y laboral de la provincia. Hacemos un alto en el repaso a la situación política y nos acercamos a ese tejido empresarial que también tiene reivindicaciones y del que también queremos conocer su valoración de cómo transcurre esta recta final del año. Para ello tenemos al presidente del Círculo Empresarial Leonés con nosotros, Julio César Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, como siempre. Repasaremos la situación, como decimos, económica, la situación empresarial de la provincia. También lo haremos de la mano del director del Diario de León, Joaquín Sánchez Zorné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también con nuestro compañero de Ex Radio León, Arturo Martínez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo pasa el día de rápido? ¿Verdad? Sí. Pues muchas gracias también a los dos por estar con nosotros. Comenzamos ese repaso antes de ir entrando en diversas materias, ir analizando poco a poco toda esa situación, aprovechando que el día 10 de noviembre hay convocado una manifestación. La ha convocado, utilizando la expresión la otra parte, los sindicatos, pero también queremos conocer la postura de la parte empresarial. Hay motivos para esas reivindicaciones y esta puede ser una manera de reivindicar. ¿Cómo ven esa cita del 10 de noviembre? Bueno, realmente conocemos todavía poco de esta convocatoria, de esta manifestación. Tenemos una reunión preparada con los sindicatos, me parece que es el 28 de este mes, y nos informarán. Y a partir de ahí podremos tener una visión más clara. Motivos para reivindicar por la provincia de León hay muchos, ¿no? Es decir, no sé si va a ser la manera y si finalmente hay esa gran manifestación va a servir para algo o no, ¿no? Como la otra que hubo. Evidentemente nosotros, siempre que sea para reivindicar para la provincia, para que esta provincia mejore, pues estaremos, pero como te digo, tenemos que hablar con ellos, que nos expliquen y que nos digan, y a partir de ahí tomaremos las decisiones. Pues vamos ya desarrollando. Bueno, en principio esa manifestación tiene que ver mucho con la marcha de la economía, y la marcha de la economía en la provincia de León no parece la más boyante, ¿no? del país, en un país que además, aunque parece que crece más que el resto de los países de Europa, parte de mucho más abajo, ¿no? Lo que me temo es que esa reivindicación por la marcha de la provincia de León, por el futuro de León, acabe siendo una manifestación pro autonomía de León. ¿Ustedes apoyarían esa manifestación si se convierte en una manifestación pro autonomía o apoyarían si fuera una reivindicación, digamos, económico-política, ¿no? El problema es que no sabemos en qué se va a convertir. Tampoco sabemos a día de hoy cuáles son los intereses iniciales percibimos, ¿no? Que es por la economía y que es por el bien de la provincia de León, y si es por el bien de la provincia de León y por la economía y porque esto surja, y como bien dices, venimos de mucho más abajo, con lo cual es más fácil subir cuando estás más abajo que los demás, ¿no? Y esto es un poco la mentira que estamos viviendo en esta economía, es decir, que España crece, que Castilla y León crece y que León crece. Bueno, León crece porque estaba muy abajo, y entonces pues es más fácil crecer que el que está muy arriba. El día que sepamos estas cosas, pues la Junta Directiva del Círculo se reunirá y tomaremos unas decisiones. Siempre que sea por el bien de León, el Círculo va a estar apoyando cualquier reivindicación. Lo que sí les lanzo a los sindicatos es que, bueno, yo creo que algo de esto no tiene que estar convocado solamente por una parte. Deberíamos de convocar todos y que el planteamiento hubiera sido otro, ¿no? Es decir, no nos tenemos que sumar, igual tenemos que estar en una mesa, y no en esas mesas de León, que ya sabemos lo que dan, pero sí hablar todas las partes y salir juntos, no adherirnos a, porque si nos adherimos a, no sabemos a qué nos vamos a adherir. Entonces, bueno, pues esperamos esa reunión con ganas, y nosotros tenemos que plantear a la Junta Directiva lo que nos trasladen los sindicatos y tomar decisiones. Dentro de este diálogo que plantean los sindicatos, por la mejora de las condiciones, me imagino, también laborales de los trabajadores, estamos viviendo últimamente un diálogo de cierta tensión, sobre todo en lo relativo a horas de trabajo, productividades. ¿Cómo ven ustedes esta demanda que tienen los sindicatos y que me imagino que les hayan planteado en muchas ocasiones, en un momento en el que, por encima de saber el rendimiento que se tiene en productividad,
lo que se va a hacer es justamente lo contrario, es decir, empezar la casa, digámoslo así, por el tejado. Es decir, primero bajamos los tiempos de trabajo esperando que aumente la productividad, cuando hasta ahora era todo lo contrario. Si aumentaba la productividad, permitía bajar esos tiempos de rendimiento de trabajo, era lo lógico. Si se produce más en menos tiempo, bajamos esas horas de trabajo. Ahora no, ahora se pretende bajar las horas de trabajo y de alguna manera que el rendimiento o que la productividad aumente. ¿En qué situación se encuentra ese diálogo entre la patronal y sobre todo la realidad de la provincia de León, que tiene muchísimas pequeñas empresas o autónomos que gestionan también contratos con estos trabajadores que demandan lógicamente salarios más altos y menos horas de trabajo? Bueno, has tocado en un tema muchos, ¿no? Yo, por empezar por el último, que son las empresas de la provincia y lo pequeños que somos las empresas de la provincia, yo diría de la provincia y del país, ¿no? El 96 o 97% de las empresas españolas somos pymes. Y nada tiene que ver los trabajadores de una pyme con los trabajadores de una gran empresa. Y después, por otro tema, es decir, la productividad. Nosotros siempre hemos defendido que haya productividad, siempre hemos defendido que se valore la productividad. Como bien dices, no se está valorando la productividad a la hora de poner encima de la mesa una reducción de las horas de la jornada laboral. Nosotros somos firmes convencidos de que todo lo que podamos mejorar el entorno y el entorno de nuestros trabajadores, ahí estaremos, pero nunca menoscabando la productividad de las empresas. Y ahora mismo no se está valorando la productividad, simplemente está valorando bajar el volumen de horas, ¿no? Esto va a traer unas complicaciones importantes en la organización empresarial, sobre todo en esas pymes, que somos, como te digo, la mayoría de las empresas españolas, ¿no? Bueno, pues yo creo que nadie está viendo este posible tema de organización de las empresas, y además en un momento en que la mayoría de las empresas tienen puesto el cartel de que se necesita personal. Es decir, si haciendo 40 horas un trabajador, las empresas necesitan contratar trabajadores, cuando los trabajadores hagan 37 horas y media, que es el objetivo del gobierno, ¿dónde vamos a encontrar mano de obra para cubrir lo que necesitamos ahora más las horas que tenemos que cubrir? Y a mayores estaría la productividad. Yo creo que esto necesita de un diálogo y de un estudio mucho mayor del que han hecho, y no de una medida electoralista de un partido político que la suelta encima de la mesa sin ir de más allá, ¿no? Siempre que se pueda mejorar el clima laboral, nos van a encontrar, pero claro, nunca perdiendo competitividad a las empresas, productividad y márgenes, porque lo que estamos viendo es que los márgenes de las empresas se reducen cada vez más, y los márgenes son los que hacen que una empresa sea más competitiva o menos competitiva. Si se produce esto en León, ¿es compatible con el tejido actual empresarial de León esta reducción por decreto? Es decir, se reduce la jornada laboral. ¿Qué podría ocurrir en la realidad de León? Pues mira, yo creo que no es compatible. Ya lo hemos hablado y en esta misma mesa, me parece que hace varios años con los sindicatos, no es compatible. Ellos mismos no sabían decirnos cómo organizar muchas de las empresas. Ten en cuenta que muchas empresas trabajan a turnos, con lo cual eso de la reducción a 37 horas y media semanales no va a poder ser. O sea, va a tener que haber días de compensación por las horas que hagas de más en esos turnos, porque empresas que trabajan a turnos de 8 horas, lo que no pueden hacer es 7,15, 7,30 o 6,45 horas para cuadrar, no va a poder ser, con lo cual vamos a ir a días de compensación en descansos o en vacaciones, y va a hacer que muchas pequeñas empresas, como te digo, que van al límite con sus márgenes, pues opten por igual cerrar o prescindir de su negocio, ¿no? Entonces, pero, presidente, usted está hablando de reducir las jornadas, pero el gran debate es reducir los días, es decir, pasar de una semana laboral de 4 días. Bueno, el debate que están poniendo encima de la mesa son 37 horas y media. Sí. Pasar a 4 días haciendo 40 horas no lo plantea nadie. Claro, no, por supuesto, pero no es lo mismo hacer 37 horas y media repartidas en 5 días, con lo cual la empresa tendrá que afrontar una reorganización, y desde luego no es lo mismo hacer esas 37 horas y media en 4 días, porque al final hay empresas, en el tejido empresarial de León, el sector servicios fundamentalmente, el sector servicios sería muy difícil afrontar una semana laboral de 4 días. Es lo que te digo, muy difícil, porque si ahora mismo hay muchas empresas de servicios que tienen puesto el cartel de se necesita personal, cuando tú le quites un día a la semana de sus trabajadores, ¿vale? Dices lo lógico, oye, pues aumentamos el empleo, pero si ahora mismo no hay gente que quiera trabajar, o no encontramos los empresarios trabajadores, cuando tengamos que meter para suplir ese día mayores, y después
¿Vamos a encontrar una persona que quiera trabajar un día a la semana o 2 días a la semana? O sea, va a ser muy complicado la organización. Yo no digo que sea imposible, yo digo que hay que trabajarlo y que no se puede soltar encima de la mesa y decir, venga, a partir de mañana, como dice por decreto, 37 horas y media y usted organícese. ¿Y el empresario puede soportar esa reducción de la jornada laboral con la misma presión fiscal? No, para nada. Es que no se ha puesto encima de la mesa, como te decía que hablamos hace 2 años, ¿quién va a pagar? Y perdóname, ¿quién va a pagar esta fiesta? ¿Esta fiesta quién la va a pagar? ¿Qué va a poner el gobierno encima de la mesa para ayudar a que esto se pueda reducir? ¿Va a haber una reducción en los seguros sociales, que son los más altos o de los más altos de Europa? Yo no he oído en ningún momento que el gobierno diga, oye, pues mire, nosotros vamos a ayudar reduciendo la carga de seguros sociales. No lo he oído, no sé si va a ser o no, no lo he oído. Si no lo he oído es que no tienen intención. Es decir, no hay ninguna medida de ayuda al empresario para reducir, simplemente que vaya a las espaldas del empresario el coste a mayores salarial, ¿no? Ese coste salarial no tiene sentido, y vuelvo a decir, nada tiene que ver una gran empresa que tendrá sus dificultades, seguro, y que habrá mermado su margen, con una pyme de 5 o 6 empleados en un comercio donde diga, es que tengo que dar ahora, va a venir un trabajador 4 días y el viernes ¿quién me trabaja? O el sábado ¿quién me trabaja? Bueno, pues voy al mercado laboral y encuentro una persona, históricamente pudo ser, ahora mismo no hay ese mercado laboral porque tú pones un anuncio y no hay gente para trabajar. Es decir, hay paro, pero no hay gente para trabajar. Entonces, se va a crear un problema, yo creo que importante. Habla de esa falta de mano de obra, ha comentado antes, no hay gente que quiera trabajar. No sé si era una forma de hablar o realmente palpan ustedes que no se quiere trabajar o hay otro problema detrás, porque sí que es algo en lo que los empresarios y todas las organizaciones empresariales sí que vienen insistiendo desde hace bastante tiempo, que es uno de los grandes problemas, la falta de mano de obra en determinados sectores. Yo no creo que sea un tema de los empresarios. Los empresarios vemos la dificultad porque somos los que ponemos los anuncios y no recibimos ni siquiera currículos. Pero podemos hablar con las empresas de captación de talento, las empresas de trabajo temporal, las dificultades que tienen muchos de sus clientes para acceder a un listado de currículos para poder elegir a una persona. Es decir, no hay mucha gente demandando empleo. Yo no sé si en el INEM existe, o en el SEPE, ¿no? Ahora mismo, pero no hay mucha gente. El otro día teníamos una reunión de empresarios en el Círculo y una de las empresas que se dedica a esto dijo, bueno, es que tenemos verdaderos problemas para captar personas que quieran trabajar en los puestos de trabajo que se nos pide. La otra parte, como bien decías, dirá que es un tema de salarios, que es un tema, bueno, yo no sé si es un tema de salarios, entiendo que no, porque hoy en día hay unos convenios regulados y nadie paga por debajo de convenio, o sea que me consta que mucha gente está pagando por encima de convenio para poder cubrir los huecos, pero lo que está claro es que nosotros mismos llevamos como 3 o 4 años con ofertas de empleo desde el Círculo para los asociados y te puedo decir que hay muchas ofertas de empleo que publicamos que reciben 0 currículos. Entonces, sorprendentemente a veces recibes 4 o 5, se lo pasas a la empresa, y hablas con ellos y dices, pues mira, pues no han querido venir porque las condiciones, bueno, pues por una serie de cosas, pero no se cubren los puestos de trabajo. ¿Este país necesita una nueva reforma laboral? Pues no sé si una reforma con mayúsculas, pero desde luego necesita que en el tema laboral le demos una vuelta importante. Es decir, entiendo que lo vais a preguntar después, en el tema del asentismo, de las bajas, es decir, necesitamos que esto cambie. Entiendo que hemos evolucionado como país, que hemos evolucionado como economía y que ahora mismo, y sobre todo después de la pandemia, hay unas circunstancias que antes no teníamos. Pero son las que hay y esto no ha cambiado. Entonces, se nos quieren seguir cambiando las cartas de juego, poniendo encima de la mesa 37 horas y media por decreto, sin saber si podemos asumirlo o no. Entonces yo lo que digo es que ese diálogo social, que tanto presumen de que existe, en el que no estamos todas las partes, también podríamos hablar de ello, es decir, hay actores en los que no estamos en el diálogo social. No podemos seguir con un diálogo social de hace 40 años. Tenemos que seguir con un diálogo social actual. Ahora hay actores que antes no estaban, pues estos actores tienen que estar en esas mesas, ¿no? Parte de esa problemática se dice que muchas veces puede ser que las ayudas que se perciben por no trabajar en algunos casos son superiores a lo que se percibe trabajando en un horario determinado, en una media jornada, por ejemplo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se paga poco y que el salario todavía es poco porque la ayuda es mayor que el salario? Cuando una persona que accede al mercado de trabajo en un contrato de media jornada, en muchas ocasiones
percibe que con los gastos que le conlleva acceder a ese puesto de trabajo, le resulta más rentable seguir cobrando la ayuda que lo que va a percibir por ese trabajo, quiero decir. Y esto es porque igual el salario es poco o porque las ayudas no están bien repartidas. ¿Por qué creen ustedes, desde la empresa, que se produce esta situación que hace que haya menos acceso al mercado laboral? Hombre, yo te digo, si tú estás en casa y te dan una ayuda de X, porque no me sé la cuantía de las ayudas, y puedes acceder a un trabajo porque no encuentres otro trabajo o porque no quieras acceder a otro trabajo más allá de media jornada, que la remuneración que tengas por esa media jornada sea igual, similar o inferior a la ayuda, y tienes que desechar la ayuda, ¿qué va a hacer la gente? No ir a trabajar. Y eso está pasando. Es decir, que está mal la ayuda o que está mal el salario entiendo que está regulado por un convenio colectivo, aprobado por ese diálogo social que estamos diciendo, con lo cual no está mal. Entonces lo que tenemos que pensar es que igual está mal la ayuda. Yo no digo que no se den ayudas, todo lo contrario, habrá que dar ayudas, pero habrá que dar ayudas dirigidas a quien realmente las necesite, no a quien realmente renuncie a un trabajo, a otro trabajo y a otro trabajo. Yo creo que hace 3 o 4 meses en Cantabria, la Asociación Hotelera y Hostelera hizo un llamamiento a los 7.000 inscritos que estaban en demanda de empleo, prepararon una jornada y acudieron 70 personas. De 7.000, 70. Pues hombre, yo igual es que si estoy muy bien no quiero trabajar, porque si había ofertas de trabajo, no sé las ofertas de trabajo, pero acudieron 70 de 7.000 y convocaron a los 7.000, algo está pasando. Algo está pasando que estamos convirtiendo el país en un país subvencionado. Está claro. Pero no quería decirlo yo. Está claro. Quería que pero lo bueno, dijera usted, no yo. pero lo ves, ¿no? Lo ves, y no eres autónomo, como me decías, eres asalariado y ves que estamos convirtiendo el país en un país subvencionado. Bueno, pues esto necesita de un diálogo muy importante, ¿no? Y vuelvo a decir, no digo que no se den ayudas, porque son necesarios muchas veces. No hay que confundir la solidaridad con la subvención permanente, ¿no? Eso es decir, yo creo que este país debe ser solidario y obviamente cuando un trabajador atraviesa dificultades, creo que este país está obligado a ayudar a ese trabajador, ¿no? Es que es parte de la esencia, o sea, la esencia del estado del bienestar es ese, ¿no? Lo que pasa es que si se extienden en el tiempo esas ayudas, evidentemente al final acabamos teniendo falta de profesionales, sobre todo, insisto, en el sector servicios, ¿no? Porque, bueno, en fin, el sector industrial, imagino que... El sector de la construcción no tiene profesionales, el sector de las asesorías no tiene profesionales que quieran trabajar, por lo menos aquí, igual tenemos otro problema también, y posiblemente no tenga la culpa el gobierno, no lo tiene de todo. Hemos empujado a los jóvenes a que se marchen a las grandes capitales. Muchos de los jóvenes que hemos empujado de las provincias como León a las grandes capitales, como puede ser Madrid, hoy perciben salarios, por lo menos en el inicio de su carrera profesional, inferiores a los que se reciben en León. Y seguimos pensando que lo bueno para nuestros hijos es que se vayan a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Bilbao, a Málaga. Y yo creo que hoy no es así. Hoy es muy importante el tejido empresarial que hay en provincias como de León. Hoy es muy importante vivir con calidad de vida en una provincia, en una ciudad como es León. Por muy cara que esté la vivienda en León, está infinitamente más barata que en Madrid. Yo creo que la gozada que es pasear y vivir por León no tiene nada que ver con la de Madrid. No estoy en contra de Madrid y hay mucho trabajo en León. En este sentido, es que quería aprovechar que, hablando de esto, me ha venido a la cabeza, a lo mejor lo recordáis, que aquí en esta misma mesa, en este programa, hablando con el presidente de la Cámara de Comercio, con Javier Vega, él apuntaba incluso a una cuestión de mentalidad. Ahora que comentaba lo de irse a Madrid, a Barcelona, que hay una cuestión de mentalidad que ya no solo influye en el trabajador, sino también en su entorno. Hablaba de la retención del talento joven, de los estudiantes, incluso de las familias. Muchas veces esa mentalidad de salir fuera porque León se queda pequeño. Igual también no sé si se puede hacer algo, si también Está ustedes claro, pues, desde el CEL notan ese problema de mentalidad más allá de condiciones a veces incluso. Como nosotros llevamos trabajando mucho en ello. Ya en el tema de empresas presentamos hace 10 años un programa a las administraciones para la retención y la captación de empresas, pero también para la retención y la captación de talento, ¿no? Y hoy hay mucho talento leonés, digo Madrid porque es la más cercana y la más grande, que está viviendo en Madrid
muchos en muy buenas condiciones económicas, por supuesto, y muchos otros en unas condiciones económicas que para Madrid no son buenas y que para León podrían ser. Y a mí me consta que muchos empresarios del sector, no solo de servicios, tecnológico muchísimos, aquí hay empresas tecnológicas punteras que no están encontrando ingenieros informáticos. ¿Por qué? Porque están en Madrid, posiblemente trabajando por un salario igual, similar o inferior al que podían estar trabajando en León, y que les hemos empujado, toda la sociedad hemos empujado a que se fueran a Madrid. ¿Que es verdad que para un chaval joven que acaba la carrera, que tiene 28 años, Madrid es muy atractivo? Sí, sí, pero te puedo decir, y yo tengo el ejemplo de este año que nos hemos traído, y además de La Bañeza, a gente a trabajar a León, que está ganando más aquí de lo que estaba ganando en Madrid, que está pagando el 50% de un piso, perdón, o lo mismo que pagaba por una habitación por un piso en León, y que hoy, como me decían el otro día amigas de Madrid, tiene una sonrisa de oreja a oreja porque está viviendo en León. Nos tenemos que poner a esto, empresarios y administraciones, pero con urgencia. Pero no tiene la sensación de que hablamos mucho y hacemos poco. Es decir, las administraciones públicas, en el caso de la Junta de Castilla y León, la Diputación, los propios ayuntamientos y las organizaciones empresariales hablan mucho de la retención de talento, de retener y de que regresen, ¿no? De gestionar un regreso, ¿no? Más que retener, pero, Joaquín, yo diría que está fuera traerle, porque tampoco hay que decir que la gente no salga y vea, ¿eh? Yo creo que es bueno que la gente salga, vea y después pueda volver, pero hay que enseñar ahora a las empresas que tenemos en León. No son las empresas de hace 30 años. Las empresas que hay en León no son las empresas. Hace 30 años yo entiendo que mis propios padres a mis hermanos les decían, oye, aquí no hay trabajo, vete a Madrid. Hoy no tenemos por qué decir eso, porque hay trabajo y hay trabajo de calidad. Y hay empresas referentes y punteras en León que están trabajando con mucha gente que viene de fuera. ¿Por qué no vienen los de León o por qué no somos capaces de que el de León se pueda formar algo fuera y pueda venir? Pero perdona que... No, si más o menos era lo mismo. Quiero decir que, insisto en la pregunta, hablamos mucho pero hacemos poco. Y la responsabilidad la tienen las administraciones públicas, pero la tienen los empresarios. Todos. Y la tenemos en un componente que es el educacional. Es decir, y sí estoy de acuerdo con que es bueno que la gente salga fuera para formarse, pero en fin, no sé, algunos planes de verdad, no solo sobre el papel, deberían existir para que ese talento regrese, ¿no? Nosotros no hacemos más que decírselo a las administraciones. De hecho, el otro día en un encuentro con el alcalde de León le hemos vuelto a poner encima de la mesa esto, algo que es recurrente en nuestra organización. Nosotros, por nuestra cuenta, por ejemplo, en enero vamos a hacer una acción en Madrid con estudiantes de León que se han ido a Madrid, que han finalizado y que están trabajando en León. Vamos a hacer un encuentro y vamos a llevarles todas las ofertas que hay actualmente en la provincia de León, para que por lo menos sean conocedores. Y yo creo que parte ya del tema educacional. Es que somos los primeros que no estudies en León, vete a estudiar a Madrid. Bueno, y sabéis que me dedico a esto, es decir, ¿por qué y por qué no? O por qué sí, por qué no. Es decir, ¿qué carrera vas a hacer y por qué no la vas a poder hacer en León? Se nos llena la boca de que la universidad es muy buena, y en nuestra universidad tenemos que potenciarla, y muchas veces las familias son los primeros que dicen a sus hijos, oye, vete a estudiar a Salamanca, vete a estudiar a Madrid, vete a estudiar a Barcelona. Es muy difícil que un chico que tú mandes a Madrid, es muy difícil que según acabe la carrera se venga a León. Eso está claro, porque al final ve otro ambiente y ve no sé qué. Yo creo que hay que conseguir que el que ya ha trabajado allí y sea bueno o no bueno, porque yo creo que somos buenos todos, pueda volver a León, ¿no? Muchas veces su día a día no le hace pensar, ni saber, ni conocer las ofertas que existen en León. Y os puedo decir que el otro día uno de los empresarios del Círculo me decía, vamos a poner un bonus, esto es algo impensable, un bonus para que el primer año, el que venga a León, le demos un bono de entre 5 y 10.000 euros para sentarse en León. O sea, lo que se hacía históricamente en las ciudades más caras, lo vamos a hacer ahora en las ciudades más pequeñas para que la gente venga a trabajar a León. No sé si estamos locos, pero esto lo va a hacer un empresario. Lo va a hacer un empresario de León. Lo que pasa es que esto tiene un peligro, ¿no? Que cuando se acabe ese bono... No, bueno, tienes que firmar un contrato y te dan un bonus para que tú te aclimates el primer año. Pero fíjate, o sea, tú estás pagando en Madrid, me lo invento, 1.500 euros por un piso, vas a pagar 600 o 700 en León y encima te dan un bonus para que tu primer año, tu aterrizaje en León sea mayor. Bueno, pues algo hay que pensar. Pero desde luego, y estoy de acuerdo con Joaquín, es un tema de todos y es un tema de acción, no solo de hablar.
Con el alcalde tuvisteis una reunión desde el Círculo en el que le pedíais también a la institución que buscara también junto con vosotros soluciones para el tejido empresarial de León. ¿Qué resultado se obtuvo al margen de esta cuestión que plantea de esa reunión de colaboración entre la administración? Son encuentros que hacemos 1 o 2 veces al año, que nos piden los asociados. Estábamos cerca de 50 asociados en esa comida coloquio y bueno, pues hablamos de los planes que tiene. Es verdad que a veces un ayuntamiento tampoco tiene mucha incidencia en la parte empresarial. Mucha, sí tiene, porque evidentemente tiene incidencia. Hablamos del suelo industrial, no hay suelo industrial, como sabéis, en el Cogollo de León, de ese desarrollo que están haciendo en la parte del cementerio y los plazos que tiene, que evidentemente son largos. Es decir, no podemos pensar en que eso va a ser el maná para mañana, porque eso lleva una expropiación y un desarrollo del terreno que va a ser largo, pero lo pusimos, o sea, se puso encima de la mesa. Hablamos de la burocracia que tienen las administraciones y evidentemente el ayuntamiento la tiene. Es decir, para una licencia, para una tramitación de cualquier cosa, yo creo que tenemos que ir limando esa burocracia que tienen las administraciones, ¿no? Y el ayuntamiento, como te digo, la tiene. Ha vuelto a decir que está a favor de que tengamos pues, un diálogo más cercano para ver cómo podemos erradicar. Le hemos vuelto a decir que estos fondos Next Generation, que parece ser que han llegado mucho más a las administraciones que a las empresas, que en la medida de lo posible se puedan hacer lotes donde las empresas de León puedan concursar a esos concursos y no lotes muy grandes, porque si decimos que nuestras empresas son pequeñas, al final no pueden concursar a concursos grandes de las administraciones. Es complicado, pero creo que es un tema en el que tenemos que trabajar y que las administraciones, como es el ayuntamiento, sí puede trabajar. Si podemos hacer lotes más pequeños, hay empresas de León que pueden acceder a esos lotes y no una gran empresa que después subcontrata a las pequeñas, ¿no? Entonces, el margen, que es lo que hablábamos antes, se queda por el camino, ¿no? ¿Y de FEBE hablaron? ¿De la integración de FEBE? Porque hay empresarios también de León que están pidiendo a gritos que llegue ya. Bueno, yo creo que es que tiene que llegar, ¿no? Es decir, que lo que no se puede es prometer una cosa y hacer otra. Yo creo que FEBE tiene que llegar a la ciudad de León. Y te hablo ya no un tema personal, sino un sentir de la asociación. Nosotros aquí tenemos que transmitir lo que nos dice la asociación, y la asociación, en encuestas que hacemos, manifiestamente quiere que FEBE llegue a la ciudad. Yo creo que FEBE tiene que llegar a la ciudad. Bueno, pues eso se habló, pero no se concretó nada, evidentemente, como puedes suponer, ¿no? Yo creo que FEBE tiene que llegar a la ciudad y que es bueno para la integración con la parte de la provincia, ¿no? Sí, pero si no es reivindicativo, en este caso con Adif, en fin, FEBE no va a llegar a la estación de Matallana nunca, porque bueno, ya vimos cómo en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ya asumían en vez del soterramiento, el anterior equipo de gobierno ya asumía una especie de proyecto que al final no contentaba a nadie, y ahora hemos visto como hace un par de semanas el alcalde de León ya asumía que FEBE no llegara a la estación de Matallana y que se quedara a las afueras de la ciudad. Si empezamos a asumir ese tipo de cosas, es imposible. Bueno, yo estoy contigo en lo que decías. Hablamos mucho y reivindicamos poco y actuamos poco. Yo creo que tenemos que ser más reivindicativos. Y vuelvo a la primera pregunta, no sé si con una manifestación o con otro tipo de acciones. Evidentemente, Adif tiene un caos ahora como para estar pensando posiblemente en León, porque tenemos los usuarios de trenes como yo, tenemos esto peor que en la historia del mundo mundial, ¿no? Pero como leonés, yo creo que tenemos que reivindicar que FEBE llegue a León y que el soterramiento sea un soterramiento de verdad, no un soterramiento de mentiras, ¿no? Es decir, históricamente se ha planteado y tienen que hacerlo. Cerramos el círculo con... Pues empezamos hablando de reivindicaciones. El círculo no lo cerramos. El círculo no lo cerramos. El círculo lo dejamos abierto. Empezamos con reivindicaciones, terminamos con reivindicaciones, pero el caso es que al final se nos ha acabado el tiempo para seguir hablando de muchos temas que darían para horas y horas de conversación, pero el tiempo del filandón es limitado, así que tenemos que despedir ya a Julio César Álvarez, presidente del Círculo Empresarial Leonés. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, un placer. Gracias también, por supuesto, a Joaquín Arturo por haber estado en este filandón. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.